Un paisaje único de cráteres, volcanes y lava petrificada rodea la impresionante silueta del Teide, el pico más alto de España y la tercera estructura volcánica más alta del planeta. El Parque Nacional del Teide, en el corazón de Tenerife, es uno de los espectáculos geológicos más extraordinarios del mundo, con exclusivas especies de invertebrados y un gran número de endemismos vegetales. Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la riqueza de sus paisajes volcánicos, su biodiversidad y los valores naturales que atesora, este es el parque nacional de mayor afluencia de España y uno de los más populares de Europa. Con más de 3,5 millones de visitantes al año, es el destino geoturístico más visitado de todos los parajes volcánicos a nivel mundial. Un lugar único que hay que conservar y proteger. En su conjunto es como digo yo, un museo al aire libre de vulcanismo. Reúne la práctica totalidad de formas, estructuras y materiales volcánicos y en muy pocos kilómetros que puede hacer que el visitante conozca lo que es un lugar volcánico en su totalidad. Por otra parte, su paisaje es también muy singular, se encuentra por encima del mar de nubes, la transparencia de la atmósfera es magnífica y la gama de colores de los materiales volcánicos a la variación cromática a lo largo del día y con las estaciones genera unos paisajes bellísimos. Por lo que respecta a su flora, a la biota, tiene más de 220 especies de flora superior, con una tasa de endemicidad cercana al 50%, 16 especies exclusivas del Parque Nacional, es decir, no se encuentran en otro lugar del mundo, con más de una veintena de aves, como el pinzón azul, que es muy emblemático de la isla de Tenerife, de las cumbres de Tenerife. Tiene más de 1.000 invertebrados, muchos de ellos endémicos también, y no solo los recursos naturales son muy singulares, también tiene más de 1.000 sitios arqueológicos, los mejores conservados de Canarias, probablemente sobre la cultura guanche. Ha sido desde hace siglos un laboratorio para la ciencia, desde los primeros naturalistas como von Humboldt hasta la actualidad, en la que tenemos más de 100 investigaciones anuales de universidades de todo el mundo, hacen del Parque Nacional del Teide un verdadero laboratorio para la ciencia. Esto no quiere decir que todo sea maravilloso, tenemos graves problemas, la excesiva carga de visitantes, 4.300.000 visitantes anuales, que además se concentran en el tiempo y en determinados lugares, generando una sobrecarga que no solamente puede dañar los recursos naturales, sino que además disminuye la calidad de la visita. ¿Qué medidas se están tomando? Pues hasta la actualidad intentar que el flujo de visitantes se mantenga en su mayoría a lo largo de la carretera, dándoles facilidades. Hay 21 miradores, el parador, restaurantes, centros de visitantes, etc. Tenemos un magnífico servicio de mantenimiento, sobre todo la vigilancia por parte de los agentes de medio ambiente. Con nuestros guías, el servicio de apoyo al uso público en los centros de visitantes también realiza una enorme labor intentando concienciar al visitante, pero en un futuro estamos trabajando en un diseño de un sistema sostenible de movilidad, con lo cual probablemente tendremos que tender a una visita solamente en transporte colectivo, con áreas de servicio donde el visitante deje sus vehículos y realice la visita en autobuses, incrementando la calidad de la visita. Las otras dos causas o amenazas principales para la conservación del parque es, por un lado, el cambio climático, con una subida de temperaturas cercana a 1,5 grados en las cumbres de Tenerife, en el Parque Nacional del Teide, y la presencia de herbívoros introducidos, como son el conejo y el muflón, que generan graves afecciones a la vegetación. Los herbívoros son un problema creciente. En el parque, las crónicas históricas dicen que hace 4 o 5 años había 8 meses de nieve al año. Las temperaturas eran mucho más frías que en la actualidad. Ahora se han calentado mucho y al calentarse eso ha favorecido a muchas especies, algunas autóctonas como son los lagartos comunes, pero también especies no autóctonas como son los conejos, que son herbívoros. Los herbívoros han pasado a tener una presencia en el parque más residual, 1 o 2 camadas al año,
a tener 6, 7 camas en la actualidad. Sus densidades han aumentado tanto. Han aumentado tanto que están ya empezando a alterar la vegetación. Si nosotros miramos el parque, el paisaje que vemos, que nos parece que es el propio del parque, es un paisaje alterado por la presencia de este herbívoro que está continuamente devorando las plántulas, los brinzales. Por ejemplo, la especie más abundante, que son las retamas, si te fijas, ves que las retamas, todas las que vemos son retamas adultas. No hay juveniles, no hay retamas chiquitas, porque las retamas pequeñas están continuamente devoradas por los herbívoros. Sabemos eso porque hemos construido grandes vallados para ver qué es lo que pasa cuando no entran los herbívoros. Y en esos grandes vallados se puede comprobar cómo la vegetación se ha vuelto muy exuberante. Allí se pueden ver retamas grandes, retamas pequeñas, toda la estratificación. No es una población envejecida, sino una población en perfecto estado, ¿no? Entonces nos da una idea de cuáles son las condiciones naturales hacia las cuales hay que llevar la conservación en el parque, ¿no? Nuestro objetivo con los moflones es claro, es erradicarlos. Los conejos es más difícil, entonces hay que capturar también un número determinado de conejos para evitar que sus densidades se disparen demasiado. En el parque hay media docena de especies amenazadas, algunas de ellas estaban en peligro hace muy pocas décadas, pero en peligro quiere decir que había menos de 200 ejemplares, eran especies endémicas, lo cual quiere decir menos de 200 ejemplares en todo el mundo, en peligro crítico. Entonces se ha iniciado en el parque un programa de rescate genético y afortunadamente en la actualidad la mayor parte de estas especies han superado ya ese peligro crítico. Estamos ya hablando de 4 o 5 mil ejemplares. ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso hay que ir a las zonas donde crecen las poblaciones naturales, las pequeñas poblaciones naturales, recoger semillas, hacer estudios genéticos para ver en qué zonas se cogen más y en qué cosas se cogen menos. Se traen a los viveros, se produce planta y se lleva al campo. Eso es lo que se refiere a las especies amenazadas. Pero al mismo tiempo hay un plan de restauración de toda la vegetación. En el parque hay del orden de unas 200 especies de flora y todas las especies se recogen semillas todos los años. Tenemos un recopilatorio completo y todos los años se produce planta en los viveros. Las semillas se llevan a los viveros, ahí salen los primeros brinzales. Al cabo de un tiempo esos brinzales se llevan al exterior también en zonas de los propios viveros, están otro año más para que se vayan aclimatando a las condiciones naturales y al tercer año, al segundo o al tercer año ya se llevan a la naturaleza. En los últimos años, estudios de botánicos y demás han llegado a la conclusión que los cedros que están por el parque en zonas aisladas en unos lugares y otros realmente eran un piso de vegetación importante que se ha reducido sobre todo por la tala y la corta hace muchos años. Estamos recuperando esa idea porque pensamos que si se produce la transformación de la vegetación en el parque, la restauración, la recuperación con cedros para la vegetación puede ser una posibilidad. Pero los cedros enfrentan algunos problemas, sobre todo porque las semillas necesitan para dispersarse de aves. En concreto, 2 aves que son muy raras. Una son los cuervos, que eran muy abundantes en el parque y ahora mismo pues, han disminuido sus poblaciones considerablemente. Hay un programa de restauración también, de recuperación de cuervos para toda la isla. Y en segundo, un pequeño pájaro que se llama, que es el mirlo capiblanco. El mirlo capiblanco es un migrante invernal, viene desde el norte de Europa, todos los años viene a pasar el invierno en Canarias. Y cuando viene a Canarias se alimenta esencialmente de cedros. El 90 y tanto % de su dieta son semillas de cedro. Esas semillas que come y que luego excreta facilitan la dispersión de los cedros, ¿no? Ayudan a la dispersión. Ese mirlo viene a Canarias y también salta al Atlas. En el Atlas, que también hay otras poblaciones de juníperos, que son los cedros, pues también cumplen esa misma función y allí el sistema funciona de manera bastante más natural. De modo que con esa pista sabemos que aquí también puede funcionar del mismo modo. Seguramente, si tuviéramos más mirlos, si tuviéramos cuervos, los cedros serían mucho más amplios que en la actualidad. De modo que estamos ahora trabajando también en nuestros viveros, produciendo planta, sembrando cedros, y tenemos la esperanza que si el retamar en alguna zona sufre por la consecuencia del cambio climático, colapsa, la plantación de cedros puede ser la solución a este problema de conservación que se puede generar en las próximas décadas. Tenemos una sequía en los últimos años importante. El año 2012 fue la mayor sequía registrada a lo largo de todo un siglo. Cayeron menos de 50 litros, para que te hagas una idea, por debajo de 200 litros es un desierto. Menos de 50 litros y eso se empieza a notar. Si el calentamiento en la isla es de 1/10 de grado por década, que es lo que está pasando a nivel mundial, en el parque es de casi 2/10 de grado por década. O sea, esto es un laboratorio natural extraordinario para averiguar cuáles son los efectos del cambio climático. Lo que pasa en el Teide luego se transmite al resto de la isla. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues hay especies que antiguamente eran muy raras, pero son especies que soportaban más las heladas. Cuando las heladas desaparecen, están explosionando.
Están siendo tan abundantes, que incluso están haciendo retroceder a las propias retamas, que es la especie característica del parque. Y especies características como son las retamas, que en algunas zonas del parque, las más calientes, están entrando en regresión. Una de las actuaciones más efectivas que hemos realizado para la recuperación de una especie en peligro de extinción, la jarilla de cumbre, en la que estábamos viendo que en sus localidades naturales, debido al cambio climático, el incremento de temperaturas y por tanto de la evapotranspiración, esa población iba en declive y las gráficas, las estadísticas nos daban que se iba a extinguir en un plazo de 50 a 100 años. Tras profundos estudios de distintas localidades, de sustratos, etc., hicimos translocaciones de ejemplares a estas otras localidades y en estos momentos tenemos suficientes poblaciones y número de individuos como para garantizar su persistencia en un futuro. Es decir, hemos cumplido el plan de recuperación y, lo que es más importante, garantizado su supervivencia de una manera natural. Yo creo que este es uno de los grandes éxitos. Estamos trabajando en otras especies en peligro de extinción, como es el cardo de plata, como es la Mencomia stipulata, y yo creo que en poco tiempo llegaremos a tener el número de ejemplares y el número de poblaciones diferentes en diferentes lugares para evitar que una catástrofe o algún daño en una de ellas pueda poner en peligro su persistencia. Tengamos en cuenta que, dadas las condiciones climáticas del parque, que se encuentra por encima del mar de nubes, tiene unas características, el clima continental, muy alejado de lo que es el clima oceánico que puede tener la isla en cotas inferiores, con lo cual, entre el sustrato volcánico y este clima extremadamente duro, hace que la vegetación sea muy especial aquí arriba, que no se encuentra en otros lugares del mundo, y de ahí nuestra preocupación para garantizar su supervivencia a pesar de los cambios en temperaturas y precipitación que está generando el cambio climático, buscando otras localidades o bien más húmedas o bien con mayor precipitación y con el idéntico sustrato donde podamos reubicar estas especies. Y además tenemos un magnífico, entiendo yo, que ya llevamos casi 20 años, un programa escolar que atiende a cerca de 5.000 escolares de la isla, en la que intentamos que no solamente conozcan las maravillas que alberga su Teide, su Parque Nacional del Teide, sino que además intentamos concienciarles para que lo protejan. Lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se protege. Yo creo que esto es un trabajo a medio y largo plazo que es fundamental en la conservación.